Ya pasó el fin de semana, ahora hay que ponerse este fin de semana además que vino y trajo algunas cosas que te habíamos anticipado que iban a ocurrir, por ejemplo, las elecciones en la provincia de Mendoza, que es una provincia central, con un triunfo realmente importante, importantísimo, para Juntos por el Cambio de la mano de Alfredo Cornejo, que había sido ya el ganador en las elecciones PASO, ¿no? Esta coalición opositora venía de lograr triunfos, estamos hablando de Juntos por el Cambio, en Chaco, Chubut, San Juan, San Luis y Santa Fe. ¿Cómo? ¿Querés que te lo repita? Viene ganando Juntos por el Cambio, Chaco, Chubut, San Juan, San Luis, Santa Fe. Si se confirma ahora, por ejemplo, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires, va a terminar gobernando en 10 provincias. ¿Se acuerdan que lo dijimos, no? Hace, no sé, un par de semanas. Este triunfo de Alfredo Cornejo en Mendoza le aseguró a Juntos por el Cambio un gobernador más a partir del día 10 de diciembre. Así son 8 las provincias que tiene garantizada gestionar por 4 años, con la chance de llegar a 10 si Jorge Macri es electo en la ciudad de Buenos Aires y Rogelio Frigerio se impone en Entre Ríos. En Mendoza, como en Jujuy, Juntos por el Cambio venía gobernando, al igual que en Corrientes, donde va a haber elecciones, si la memoria no me falla, en el año 2025. El mismo caso se da en la ciudad, que va a elegir autoridades el próximo 22 de octubre en simultáneo con las elecciones presidenciales. Pero además le ganó al kirchnerismo otras 5 provincias donde no tenía el control provincial. Esas son Santa Fe, San Juan, San Luis, Chubut y Chaco. Esa fue la saga de triunfos cambiemistas. ¿Por qué? Porque la más contundente se dio en Santa Fe. Acordate de allí donde Maximiliano Puyaro le ganó con el 58% de los votos, casi 30 puntos más que el candidato peronista, que era Marcelo Lewandowski. Era una provincia donde el radicalismo no gobernaba desde el año 1963, o sea, hace 60 años. Durante el gobierno nacional de Ilia, ¿se acuerdan, no? El hombre más probo y honesto de los presidentes argentinos, según aseguran muchos. En San Juan también se dio un triunfo histórico que coronó gobernador al diputado Marcelo Orrego, referente provincial del PRO. En un sistema de ley de lemas, Orrego terminó imponiéndose con el 49,8% de los votos, muy por encima de la dupla peronista de José Gioja y Rubén Uñac, que sacaron el 27,2% y el 16,7%. ¿Qué otro dato te puedo dar? Bueno, en esa provincia no pudo reelegir porque hubo un fallo de la Corte Suprema mediante Sergio Uñac, por lo que la elección terminó con más de 2 décadas de hegemonía del Partido Justicialista. En San Luis fue escenario de otro triunfo opositor con Claudio Poggi. Te hago toda esta síntesis más o menos para saber dónde estamos parados, pues si no la gente no tiene ni idea cómo vienen jugando las elecciones a nivel nacional. No es solamente el tema de elegir el presidente, sino lo que está pasando en el resto de las provincias argentinas. Te decía que en San Luis, por ejemplo, hubo ahí un triunfo opositor de Poggi que se impuso y terminó con más de 20 años de dominio de los Rodríguez A. Poggi ya había sido gobernador del año 2011 al 2015, pero en ese entonces estaba alineado con los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez A. En junio, en cambio, con el apoyo de Juntos por el Cambio, sacó el 53,1% y fue electo hasta el año 2027. Su rival fue Jorge Fernández por el oficialismo, que obtuvo el 44% de los votos. Y finalmente el restante triunfo del año de Juntos por el Cambio, evidentemente sobre el peronismo, se dio en Chubut,
en julio pasado, apenas 2 semanas después de antes de las PASO. Allí Ignacio Torres, un joven dirigente del PRO de 35 años, desbancó al peronismo después de 20 años en el gobierno, ganándole un mano a mano a Juan Pablo Luque por menos de 2 puntos de diferencia, alcanzando el 35,8%. ¿Cómo queda configurado el mapa de la Argentina? Por ejemplo, la provincia de Jujuy, Chaco, Santa Fe, Corrientes, San Juan, San Luis, Mendoza y Chubut están gobernadas hoy por Juntos por el Cambio. Las provincias del Frente de Todos está Salta, Formosa, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, La Pampa y Buenos Aires. Y las provincias que tienen, partidos provinciales, está por ejemplo Misiones, Córdoba, Río Negro y Neuquén, y también Santa Cruz. Esas son las provincias. Estamos hablando de 2, 3, 4, 5 provincias, ¿no? Y pare de contar la mano. Así estamos en el país. Digo todo esto para que más o menos empecemos a refrescar un poco las ideas o los conocimientos, a ver dónde estamos parados, sobre todo cuando estamos ya en una apronte hacia el día 22 de octubre, fecha de las elecciones nacionales. Acá en Salta, el día sábado, se reunieron en la localidad de General Güemes varios gobernadores, muchos gobernadores del norte. Entre esos gobernadores había 2 que son de origen radical. Uno, presidente de la Unión Cívica Radical, como es Morales, el gobernador jujeño, y el otro es Gustavo Valdés, que probablemente sea el sucesor de Morales al frente de la Unión Cívica Radical, probablemente, hoy gobernador de la provincia de Corrientes, escuchando que a un Sergio Massa, que vino a firmar una serie de convenios energéticos, y lo hizo precisamente con la secretaria de Energía de la Nación. Después te vamos a poner los discursos para que más o menos entremos en clima y sepamos qué es lo que ocurrió en esa tórrida mañana del sábado, cuando los gobernadores escuchaban a Sergio Massa, no solamente en su calidad de ministro de Economía de la Nación, sino además en su calidad de candidato a presidente de la Nación. Y hay un tema que es muy interesante. Les dijo que si él es gobierno electo por la gente, va a convocar a un gobierno de unidad nacional. Y ese es un tema central, no es un tema menor. La Argentina necesita hoy verdaderos estadistas, no necesita solamente un presidente de la nación. Y hemos visto que todos aquellos que quieren ser solamente presidentes, le falta una cosa que es muy importante, que es la mirada, primero de largo plazo, y en segundo tema, que es la cuestión de la unidad nacional. Esto que se le ocurrió a Massa, más allá de que pueda haber sido una ocurrencia, es un imperativo que nace del seno de la sociedad. Los argentinos necesitamos unirnos para sacar adelante a la Argentina, y la unidad se puede practicar solamente cuando hay un verdadero líder, un estadista, que una, fusione, cohesione a la sociedad y no haga todo lo contrario, que es desunir, que es lo que permanentemente ha hecho el gobierno actual al cual pertenece Massa. Todos esos discursos rimbombantes, que la oposición, que esto, que lo, provienen de allí. Consecuentemente hoy es un imperativo político, moral, ético y nacional, la unidad nacional. Ya no podemos hablar más de separarnos, de hacer lo que uno quiera. Todos deberíamos poner el hombro para que el país pueda seguir adelante. Pero eso lo sabemos todos. No quiero caer en el discurso de barricada, de repetir lo que han dicho otros. Lo que yo quiero decirles es que para que eso en realidad se convierta en algo absolutamente concreto,
es necesario que alguien lo visibilice y que tenga la capacidad, a través del liderazgo que lo sostiene, de llevarlo a la práctica. Ahora, una cosa es hacer política con eso y otra cosa es tener el verdadero convencimiento de que eso debe funcionar así. Cualquiera que venga, sea Bullrich, sea Massa o sea el otro señor libertario, deberían tener el convencimiento que ya no podemos pelear, que no podemos ser sectarios, que debemos entender que la unidad es algo absolutamente imprescindible para los argentinos. Solamente así vamos a construir la nación, solamente así vamos a tener la república. Inclusive hasta para cuestiones que en apariencia son solamente técnicas, pero que sin embargo entrañan un gran componente ético y moral que es, por ejemplo, el tema inflacionario. Hace muchos años que vengo sosteniendo que la Argentina tiene que hacer un pacto de ética y de unidad nacional, donde los gobiernos se comprometan con todos, absolutamente todos, los sectores sociales, las universidades, el campo, la producción, la industria, el comercio, los sindicatos, las fuerzas vivas, en fin, todos, a no crear nunca más inflación en la Argentina, a penalizar a los gobiernos, a incorporar en nuestra Carta Magna una adenda diciendo, señores, el gobierno que crea inflación, que supera determinada cifra, automáticamente tiene que hacerle juicio político a los presidentes. La Argentina no puede caer nunca más y la sociedad tiene que estar unida para hacer esa petición y para derrotar el proceso inflacionario que hoy está también más allá de los tecnicismos, más allá de las barbaridades que hacen los gobiernos que son inflacionarios como el que tenemos hoy, por las cosas que hacen. Ahí la tienen a la líder del espacio político de del Frente de Todos o de Unión por la Patria, que cambió su nombre, la señora Kirchner, que salió el otro día y volvió a repetir desde su ignorancia que el famoso déficit fiscal no crea inflación. Entonces habría que preguntarle por qué estamos con estas consecuencias dañinas para la sociedad hoy. Y lo sigue repitiendo, a pesar que el mundo le demostró que no es así. Los grandes economistas, los tratadistas internacionales de economía, se lo han dicho en la cara. Claro, la señora, con la soberbia que tiene, sigue sosteniendo semejante burrada. Entonces, eso no es posible. Por eso digo que frente a la burrada de algunos, tiene que haber un freno, y ese freno es la ley. Ya no se puede hablar más acá de cuestiones morales optativas. Acá tiene que haber la fuerza de la ley. El que crea inflación, automáticamente juicio político y se tiene que ir, porque tiene que haber un consenso social que emane de ese pacto donde la rúbrica significa el compromiso, pero no solamente el compromiso moral. Tiene que fijarse también un elemento sancionatorio para aquellos que se comprometan y después no cumplan. No podemos seguir pagando un impuesto tan caro como ese inflacionario. Entonces, para eso también sirve este pacto, por eso es un pacto nacional de ética, donde todos tenemos que tener ese compromiso moral solvente, ese convencimiento que sea abarcativo a todos los sectores sociales. Y para eso es menester que quien lo proponga, quien lo lleve sobre sus espaldas, tenga la capacidad y el liderazgo propio para poder articular con todos los sectores sociales el advenimiento de ese compromiso social. Y para eso necesitamos a alguien que trace puentes, que se vincule con todos los sectores sociales y que no dinamite, que no obstruya las conexiones que tiene que haber con todos los sectores para poder producir diálogo fructífero, que avance sobre una cuestión que es central, la unidad nacional, que no se pelee con todo el mundo, que no aparezca con una motosierra y me quiera cortar a mí la cabeza porque pienso diferente a él. Todo ese tipo de cuestiones son centrales
a la hora de ver el país que podemos empezar a vivir a partir del 22 de octubre.